Ella creía haber encontrado el amor más puro de su vida. Un hombre sencillo, amable, que vestía un abrigo roto y decía estar sin trabajo. Lo ayudó con lo poco que tenía. Se entregó a él con el alma y el corazón. Pero un día después de la noche más especial, descubrió que todo había sido una mentira. O tal vez no. El aire frío de octubre penetraba por las rendijas de la ventana del pequeño apartamento en Lavapiés, pero Alejandro Serrano ya no sentía el frío como antes. Durante 36 años, había estado acostumbrado a la calefacción perfecta de sus oficinas de cristal, a los trajes de diseñador que lo protegían como una armadura invisible, a la comodidad que el dinero podía comprar. Ahora, sentado en una silla de madera desgastada, observaba sus manos callosas, algo impensable un mes atrás, y se preguntaba si alguna vez había sentido algo real. La traición de Valentina aún pulsaba en su pecho como una herida abierta. No era solo que hubiera mentido, que hubiera fingido amarle durante 2 años. Era que había convertido su corazón en un instrumento de negocios, una llave para abrir las puertas de Serrano Tech y después venderlo al mejor postor. Los titulares seguían frescos en su mente. El magnate de la tecnología, engañado por su propia prometida. Cómo el amor ciego casi destruye un imperio. Se levantó del escritorio improvisado, una tabla sobre 2 cajas de libros, y se dirigió al espejo del baño. El hombre que le devolvía la mirada ya no era el CEO implacable que había construido una empresa desde cero. Era alguien más crudo, más humano. Su barba había crecido descuidada, sus ojos verdes habían perdido esa dureza empresarial, y el casaco de lana gris que llevaba tenía un desgarrón en el codo derecho que se negaba a reparar. Ese casaco se había convertido en su uniforme. Lo había comprado en un mercadillo por 15 euros, y cada vez que se lo ponía, sentía que se acercaba un poco más a descubrir quién era realmente bajo todas las capas de éxito y desconfianza. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Bernardo, su asistente más fiel. Alejandro, la Junta pregunta cuándo volverás. Los inversores empiezan a hacer preguntas. Alejandro escribió rápidamente. 1 semana más. Manténlos tranquilos. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. 1 semana. Se había dicho lo mismo 3 semanas atrás. Salió del apartamento cuando el sol empezaba a declinar, tiñendo las calles de Lavapiés con una luz dorada que hacía que hasta los grafitis parecieran arte. Caminar por esas calles se había convertido en su medicina diaria. Aquí, nadie sabía quién era. Nadie le pedía favores, inversiones o contactos. Nadie fingía ser su amigo para acercarse a su cuenta bancaria. Entró en el pequeño café de la esquina, el Rincón de los Libros, un lugar acogedor donde las estanterías se mezclaban con las mesas y el aroma a café recién molido se fundía con el olor a papel viejo. Era su refugio favorito, aunque nunca se había atrevido a entablar conversación con nadie. Se sentó en su mesa habitual, junto a la ventana, y pidió un café solo. Mientras esperaba, sus ojos se posaron involuntariamente en la mesa del rincón, donde una joven de cabello castaño ondulado leía con tal concentración que parecía haber desaparecido dentro de las páginas. Llevaba puestos unos jeans desgastados y un suéter color crema que le daba un aire cálido y acogedor. Sus labios se movían ligeramente mientras leía como si estuviera susurrando las palabras, y de vez en cuando fruñía el ceño con expresión preocupada, como si los personajes fueran personas reales cuyo destino le importara profundamente. Alejandro se descubrió observándola más tiempo del que debería. Había algo en ella que le resultaba pacífico. En un mundo donde todos parecían llevar máscaras, ella irradiaba una autenticidad que le recordaba que esas personas aún existían. Cuando la joven cerró el libro, notó que era orgullo y prejuicio, y se dirigió hacia la barra, Alejandro pudo ver su rostro completo por primera vez. Sus ojos eran de un marrón profundo, como chocolate fundido, y su sonrisa hacia la camarera era genuina, sin esas sonrisas calculadas del mundo empresarial. «Gracias, Carmen. El café estaba perfecto como siempre», dijo con una voz suave pero clara. «De nada, Luna. ¿Mañana será el de siempre?» «Por supuesto. Y por favor,
Guárdame un pedazo de esa tarta de manzana si queda alguno. Luna. Su nombre era Luna. Alejandro saboreó la palabra mentalmente mientras ella se despedía y salía del café. A través del cristal, la vio alejarse por la calle con pasos tranquilos, el libro apretado contra su pecho como un tesoro. Se quedó allí hasta que el café se enfrió entre sus manos, pensando en esos ojos chocolate y en la forma en que había pronunciado «gracias», como si realmente lo sintiera. En su mundo anterior las palabras habían perdido significado. Todo era estrategia, manipulación, conveniencia. Pero en la voz de esa desconocida llamada Luna, había escuchado algo que había olvidado que existía: sinceridad pura. Cuando finalmente regresó a su apartamento, se dio cuenta de que por primera vez en semanas no había pensado en Valentina ni en la empresa. Sus pensamientos estaban ocupados por una bibliotecaria de ojos chocolate que leía como si los libros fueran ventanas a otros mundos. Tal vez, pensó mientras se quitaba el casaco roto, había encontrado una razón para quedarse en Lavapiés una semana más. Luna Campos cerró suavemente la puerta de la Biblioteca Municipal de Embajadores y respiró el aire fresco de la tarde. Después de 8 horas rodeada de libros, catálogos y lectores silenciosos, salir a la calle siempre le producía una extraña mezcla de alivio y nostalgia. Los libros eran su refugio, pero la vida real también tenía su encanto, especialmente en esas tardes de otoño, cuando el sol doraba las calles empedradas de su barrio. Caminó hacia el rincón de los libros con el paso tranquilo de quien no tiene prisa por llegar a ningún lado. Su rutina era simple y la consolaba. Después del trabajo, 1 hora de lectura en el café, luego a casa a preparar la cena mientras escuchaba música clásica. Era una vida sencilla, pero la llenaba de una forma que no sabía explicar a sus amigas, quienes constantemente le reprochaban que necesitaba salir más y conocer gente. Pero Luna tenía un secreto: estaba enamorada. Enamorada de los personajes de Austen, de los héroes byronianos, de las historias donde el amor verdadero superaba todos los obstáculos. ¿Para qué conformarse con encuentros superficiales en bares ruidosos cuando podía vivir grandes romances cada noche en su sofá? Al entrar al café, saludó a Carmen con su sonrisa habitual y se dirigió a su mesa de siempre. Pero cuando levantó la vista, se detuvo. En la mesa junto a la ventana estaba sentado un hombre que había visto allí varias veces durante las últimas semanas. Siempre solo, siempre con el mismo casaco gris roto en el codo, siempre con esa expresión que mezclaba cansancio y algo que Luna, lectora empedernida de historias humanas, reconocía como dolor. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Cuando sus ojos se encontraron accidentalmente, él no desvió la mirada como otras veces. La sostuvo durante un momento que se sintió eterno, y Luna percibió algo en esos ojos verdes que la hizo olvidar cómo respirar. Había leído sobre esas miradas en cientos de novelas. Ojos que hablaban sin palabras, que contaban historias de pérdida y esperanza, que buscaban algo sin saber exactamente qué. Pero leerlo en papel y experimentarlo en persona eran cosas completamente diferentes. Se sentó en su mesa habitual, fingiendo concentrarse en su libro, pero encontrándose leyendo la misma línea una y otra vez. Era consciente de su presencia a pocos metros, del sonido de su respiración, del ocasional roce de su taza contra el plato. «Concéntrate, Luna», se regañó mentalmente. «Es solo un desconocido». Pero había algo en él que despertaba su curiosidad de bibliotecaria. Parecía culto. Había notado que a veces llevaba libros aunque nunca los abría, y tenía esa elegancia natural que no se puede fingir. Pero también había una tristeza en sus hombros que se curvaban ligeramente hacia adelante, como si cargara un peso invisible. Sus manos eran lo que más la intrigaba. Eran manos fuertes, con dedos largos que parecían acostumbrados a crear, a construir cosas importantes. Pero últimamente había notado pequeñas heridas, callos nuevos, como si hubiera empezado a trabajar con ellas de una forma diferente. Luna se descubrió construyendo historias sobre él en su mente. Tal vez era un artista atravesando una crisis creativa, o un escritor con bloqueo. Quizás había perdido a alguien importante,
y estaba intentando reconstruir su vida pieza por pieza, empezando por aprender a estar solo. Cuando él se levantó para irse, Luna sintió una punzada de decepción. Observó por la ventana cómo se alejaba por la calle, las manos hundidas en los bolsillos de ese casaco que claramente había conocido días mejores. ¿Conoces a ese hombre?, le preguntó a Carmen cuando fue a pagar su café. La camarera siguió su mirada hacia la ventana. ¿El del casaco roto? Lleva viniendo como un mes. Siempre pide lo mismo. Nunca habla con nadie. Parece buena persona, pero triste, como si estuviera huyendo de algo. Luna asintió pensativa. En su experiencia como bibliotecaria, había aprendido a leer a las personas casi tan bien como a los libros. Y ese hombre tenía todas las características de alguien que había sufrido una gran pérdida o decepción. Esa noche, mientras preparaba su cena solitaria, no pudo quitárselo de la cabeza. Había algo en esos ojos verdes que le había removido algo por dentro, una curiosidad que iba más allá de la mera atracción física. Era como si hubiera reconocido en él a un alma gemela en el dolor, alguien que también buscaba refugio en los pequeños rituales reconfortantes de la vida cotidiana. Se sentó en su sofá con una taza de té y abrió Persuasión, su novela favorita de Austen, pero las palabras se difuminaban ante sus ojos. En su lugar, veía ojos verdes llenos de secretos, manos que parecían haber conocido tanto la fuerza como la fragilidad, y una sonrisa que no había visto aún, pero que intuía sería devastadoramente hermosa. «Estás romanticizando a un completo desconocido», se dijo, pero no pudo evitar sonreír. Tal vez mañana se atrevería a sonreírle. O tal vez, si él parecía especialmente perdido, le ofrecería una recomendación de libro. Después de todo, en su experiencia, no había dolor que una buena historia no pudiera al menos aliviar un poco. Se durmió esa noche con la extraña sensación de que su vida rutinaria estaba a punto de dar un giro inesperado, y por primera vez en mucho tiempo, esa posibilidad no la asustaba, la emocionaba. Alejandro llegó al café más temprano de lo habitual esa mañana. La lluvia había empezado antes del amanecer, convirtiendo las calles de Lavapiés en espejos que reflejaban las luces doradas de las farolas. Se había despertado inquieto, con la imagen de unos ojos chocolate grabada en su mente, y decidió que caminar bajo la lluvia tal vez lo ayudaría a aclarar sus pensamientos. Pero cuando empujó la puerta del rincón de los libros, se dio cuenta de que había cometido un error de cálculo. Luna ya estaba allí, sentada en su mesa habitual, pero esta vez no estaba leyendo. Estaba mirando por la ventana hacia la lluvia, con una expresión soñadora que la hacía parecer aún más hermosa bajo la luz suave de la mañana. Alejandro dudó por un momento. Podía dar media vuelta y regresar más tarde, mantener esa distancia segura que había establecido entre ellos. Pero algo en la forma en que ella observaba la lluvia, con esa misma intensidad con que leía sus libros, lo hizo quedarse. Se sentó en su mesa habitual y pidió su café de siempre, pero no pudo evitar lanzar miradas furtivas hacia ella. Luna llevaba puesto un suéter color burdeos que hacía que su piel pareciera aún más suave, y tenía el cabello ligeramente húmedo por la lluvia, lo que le daba un aire más relajado, más accesible. Fue entonces cuando pasó algo completamente inesperado. Carmen, la camarera, se acercó a la mesa de Luna con expresión preocupada. «Luna, cariño, me acaba de llamar el proveedor de café. No puede venir hoy por la lluvia, y se me ha acabado el café descafeinado. Sé que siempre lo pides por las tardes». «No te preocupes, Carmen», sonrió Luna. «Puedo tomar té o...» «Disculpe». La voz de Alejandro los interrumpió, y él mismo se sorprendió de haber hablado. «Yo tomo café solo sin azúcar. Si ella prefiere descafeinado, puedo pedirle a Carmen que me traiga el suyo y yo tomo el mío». Tanto Luna como Carmen se volvieron hacia él, y Alejandro sintió que el aire del café se había vuelto demasiado espeso. Los ojos de Luna lo estudiaron con una mezcla de sorpresa y algo que no supo interpretar. «Es muy amable de su parte», dijo Luna con una voz que sonaba como miel tibia. «Pero no es necesario. Por favor», insistió él, levantándose de su mesa. «No es molestia». Carmen los miraba con una sonrisa apenas contenida, como si estuviera presenciando el comienzo de algo importante. «Bueno, si insistes», murmuró la camarera dirigiéndose hacia la barra.
Alejandro se encontró de pie junto a la mesa de Luna, sintiéndose más nervioso de lo que había estado en cualquier reunión de negocios millonaria. Ella levantó la vista hacia él, y cuando sus miradas se encontraron, él sintió que el mundo se detenía por completo. «Gracias», dijo Luna suavemente. «Es realmente muy considerado». «No es nada», respondió él, su voz sonando más ronca de lo habitual. «Me he dado cuenta de que... bueno, que venimos aquí a las mismas horas. Parecía lo correcto». Luna inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con esos ojos inteligentes que parecían leer más allá de las palabras. «¿Puedo preguntarle su nombre? No creo que sea apropiado seguir pensando en usted como el hombre del casaco roto». Alejandro se quedó helado. Había estado pensando en él. La idea le provocó una sensación extraña en el pecho, como si algo que había estado dormido durante mucho tiempo acabara de despertar. «Alex», dijo automáticamente usando el diminutivo que solo sus amigos más cercanos habían usado alguna vez. «Y no es roto, solo gastado». Luna sonrió, y fue como si el sol hubiera salido en medio de la tormenta. «Luna», se presentó, «y me gusta gastado. Las cosas gastadas tienen historia». Carmen regresó con las tazas intercambiadas, pero ninguno de los dos la notó. Estaban demasiado ocupados descubriendo que mirarse a los ojos no era incómodo, sino necesario. «¿Le importa si... me siento?», preguntó Alejandro señalando la silla vacía frente a ella. «Solo mientras para la lluvia». Luna asintió, y él se sentó, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible que había trazado alrededor de sí mismo un mes atrás. «¿A qué se dedica, Alex?», preguntó Luna, envolviendo sus manos alrededor de su taza como si fuera un tesoro. La pregunta que había estado temiendo y esperando a la vez. Alejandro había preparado una respuesta. Estaba entre trabajos, buscando algo nuevo, tomándose un respiro, pero cuando miró a Luna a los ojos, todas las mentiras preparadas se desvanecieron. «Estoy en una pausa», dijo finalmente, intentando averiguar quién soy sin las cosas que pensé que me definían. Luna lo miró con una comprensión que lo desarmó por completo. «¿Una pérdida?», preguntó suavemente sin presionar, como si supiera instintivamente que había heridas que necesitaban ser tratadas con cuidado. «Una traición», admitió él sorprendiéndose de su propia honestidad. «Creí que conocía a alguien, creí que... bueno, no importa». «¿Y usted? Bibliotecaria de profesión y lectora de vocación». Luna se sonrojó ligeramente. «¿Cómo sabía que soy bibliotecaria?» «La forma en que sostiene los libros», explicó él, «como si fueran seres vivos que necesitan cuidado». Fue el turno de Luna de quedarse sin palabras. Nadie había notado nunca eso de ella. «Sí», dijo finalmente. «Y sí, lectora de vocación. Los libros nunca mienten, nunca te traicionan. Siempre son exactamente lo que prometen ser». Se miraron en silencio durante un momento, reconociendo en el otro a alguien que entendía el valor del refugio, de la autenticidad, de buscar verdades simples en un mundo complicado. Afuera, la lluvia comenzó a amainar, pero ninguno de los dos lo notó. Los días siguientes fueron una revelación para ambos. Alejandro comenzó a llegar al café cada mañana con una puntualidad que habría impresionado incluso a Bernardo. Y Luna descubrió que esperar a que apareciera se había convertido en la parte favorita de su rutina diaria. Sus conversaciones fluían con una naturalidad que sorprendía a ambos. Hablaban de libros, de la lluvia, de las pequeñas cosas que hacían que la vida valiera la pena. Alejandro descubrió que Luna tenía opiniones fascinantes sobre todo, desde la arquitectura de lavapiés hasta la forma correcta de preparar té. Luna, por su parte, se encontró cautivada por la forma en que Alex escuchaba, realmente escuchaba, cada palabra que ella decía, como si fuera la persona más interesante del mundo. Era viernes por la tarde cuando Luna tuvo su primera sospecha de que había algo más en Alex de lo que él revelaba. Estaban sentados en su mesa habitual. Ya no era su mesa y la mesa de él, sino simplemente su mesa, cuando Luna mencionó casualmente que había estado ahorrando para comprar una edición especial de Jane Eyre que había visto en una librería del centro. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Alex, y algo en su tono hizo que Luna lo mirara más atentamente. 200 euros,
suspiró ella. Es una locura, lo sé, pero es una primera edición restaurada, con ilustraciones originales. Es solo un capricho. Alex asintió, pero Luna notó cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa, un gesto que había aprendido a asociar con cuando él estaba pensando en algo que no podía decir. «¿Qué hacías antes?», preguntó Luna de repente. «Antes de tu...» Pausa. Alejandro se tensó visiblemente. Durante una semana había logrado evitar los detalles específicos, pero Luna era demasiado inteligente y demasiado observadora. «Trabajaba con computadoras», dijo finalmente. «Cosas técnicas, aburridas. ¿Programación? Más bien, seguridad. Proteger información importante. No era mentira, técnicamente, pero tampoco era toda la verdad, y Alejandro odiaba la forma en que las medias verdades sabían en su boca cuando hablaba con Luna. Luna lo estudió con esos ojos chocolate que parecían leer directamente en su alma. «Debías ser muy bueno en ello», observó. «Tienes esa manera de observar todo a tu alrededor, como si estuvieras evaluando constantemente los riesgos». La perspicacia de Luna lo dejó sin aliento. Era exactamente lo que había estado haciendo durante años, evaluando amenazas, midiendo a las personas, construyendo muros, excepto con ella. Con Luna, todos sus muros se desmoronaban sin que pudiera hacer nada para evitarlo. «¿Y tú?», preguntó cambiando de tema. «Siempre quisiste ser bibliotecaria». Luna sonrió y Alejandro notó cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de cosas que amaba. «Desde los 8 años. Mi abuela me llevaba a la biblioteca cada sábado, y yo pensaba que era el lugar más mágico del mundo. Todas esas historias esperando a ser descubiertas, todos esos mundos en los que podías perderte». Se detuvo, ruborizándose ligeramente. «Debe sonar terriblemente aburrido para alguien como tú». «¿Alguien como yo? Bueno, tú has vivido en el mundo real, has tenido trabajos importantes, has experimentado cosas. Yo he pasado la mayor parte de mi vida entre libros, viviendo aventuras de segunda mano». Alejandro se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más intensa. «Luna, escúchame. He conocido a personas que han viajado por todo el mundo y no han visto nada. He estado en reuniones con gente que manejaba millones y no entendía el valor de nada. Tú ves magia en una tarde lluviosa. Encuentras historias en los ojos de un desconocido. Eso no es vivir de segunda mano. Eso es vivir más intensamente que la mayoría». Luna lo miró fijamente, y por un momento Alejandro pensó que tal vez había dicho demasiado, revelado demasiado de sí mismo. Pero entonces ella sonrió, una sonrisa que le llegó directamente al corazón. «Gracias», susurró. «Nadie me había dicho nunca algo así». Se quedaron mirándose en silencio, y Alejandro sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo dos desconocidos compartiendo café y conversación casual. Había una intimidad creciente, una sensación de que se estaban conociendo a un nivel más profundo. «Alex», dijo Luna suavemente, «¿puedo preguntarte algo?». Él asintió, aunque parte de él se tensó preparándose para preguntas que no podría responder. «¿La persona que te traicionó era alguien importante para ti?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Alejandro cerró los ojos por un momento, viendo el rostro de Valentina, recordando cómo había creído estar enamorado de ella. «Pensé que lo era», dijo finalmente. Pensé que era el amor de mi vida. Resulta que yo era solo un medio para conseguir un fin». Luna extendió su mano a través de la mesa y sus dedos rozaron los de él. El contacto fue eléctrico, enviando ondas de calor por todo su brazo. «Lo siento mucho», dijo con una sinceridad que lo desarmó por completo. «Nadie merece eso». Alejandro miró sus manos unidas sobre la mesa, consciente de que ese simple toque significaba más para él que todos los contratos millonarios que había firmado en su vida. «¿Y tú?», preguntó, alzando la vista hacia ella. «¿Has estado enamorada alguna vez?». Luna se sonrojó pero no retiró su mano. «En teoría», admitió, «me he enamorado de personajes ficticios más veces de las que puedo contar. En la vida real, no. Nunca he encontrado a nadie que se acercara a...». Se detuvo abruptamente.
dándose cuenta de hacia dónde se dirigían sus palabras. ¿A qué?, preguntó él suavemente. A lo que siempre imaginé que sería el amor verdadero, terminó en un susurro. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez ninguno de los dos miró hacia otro lado. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía una invitación directa a salir del café y explorar el mundo juntos. Alejandro había llegado temprano, nervioso por una idea que había estado rondando su cabeza toda la noche: invitar a Luna a caminar por el retiro. Cuando ella apareció, llevando un vestido verde esmeralda que hacía juego con sus ojos y una chaqueta de punto que se veía suave al tacto, él sintió que se le secaba la boca. «Buenos días, Alex», lo saludó con esa sonrisa que ya se había vuelto indispensable para él. «Buenos días, Luna», respondió, levantándose automáticamente cuando ella se acercó. Ese gesto, tan natural en él, hizo que Luna se detuviera por un momento, sorprendida por la cortesía instintiva. «Yo quería preguntarte algo». Luna se sentó, inclinando ligeramente la cabeza con curiosidad. «¿Qué tal si hoy no tomamos café aquí?». Las palabras salieron más rápido de lo que él había planeado. «Pensé que tal vez, si no tienes planes, podríamos caminar por el retiro, hacer un picnic o algo así». El rostro de Luna se iluminó de una manera que hizo que todo el nerviosismo de Alejandro valiera la pena. «Me encantaría», dijo sin dudarlo, «pero déjame contribuir. Puedo preparar algunos sándwiches y conozco una panadería que hace unas galletas increíbles». «No, yo me encargo de todo», insistió Alejandro, y luego, al ver la expresión de Luna, suavizó su tono. «Por favor, déjame hacer esto por ti». Había algo en la forma en que lo dijo, una urgencia suave que hizo que Luna asintiera sin discutir más. Una hora después, se encontraron en la entrada del parque. Alejandro llevaba una cesta de mimbre que claramente era nueva y cara, aunque había quitado todas las etiquetas. Luna no dijo nada, pero notó los detalles: la calidad de la cesta, la marca sutil en las botellas de agua, la perfección de los sándwiches que obviamente no había preparado él mismo. Caminaron por los senderos bajo la sombra de los árboles, y Alejandro descubrió algo maravilloso. Luna hablaba con las cosas, le susurraba «Hola, precioso» a un gato que se cruzó en su camino, acarició la corteza de un árbol centenario como si fuera un viejo amigo, y se detuvo a contemplar cada estatua, como si fuera la primera vez que veía arte. «¿Siempre has sido así?», preguntó él cuando ella se acercó a darle de comer a los patos del estanque. «¿Así cómo?». «Como si el mundo entero fuera mágico». Luna se sonrojó, pero no apartó la mirada. «Mi abuela me enseñó que la magia está en prestar atención, que las personas que dicen que el mundo es aburrido simplemente no están mirando bien». Alejandro la observó alimentar a los patos con pequeños pedazos de pan, completamente absorta en la simple alegría del momento, y sintió que algo dentro de su pecho se expandía. Durante años había vivido tan concentrado en objetivos, metas y estrategias que había olvidado cómo se sentía simplemente existir. Encontraron un lugar perfecto bajo un roble enorme, y Alejandro extendió la manta que había traído. Mientras desempacaba la comida, Luna se quitó los zapatos y enterró los dedos de los pies en la hierba, cerrando los ojos con una expresión de puro placer. «¿Qué haces?», preguntó él divertido. «Conectándome con la tierra», respondió ella sin abrir los ojos. «Mi abuela decía que los pies descalzos y la hierba fresca curan todo tipo de dolores del alma». Alejandro la miró durante un largo momento. Luego, impulsivamente, se quitó sus propios zapatos. El contacto de la hierba contra sus pies fue una revelación. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido algo tan simple y real? «Tienes razón», murmuró. «Tu abuela era sabia». Luna abrió los ojos y lo encontró mirándola con una expresión que hizo que su corazón se acelerara. «Cuéntame de ella», pidió él suavemente. Y Luna lo hizo. Le habló de la mujer que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella tenía 12 años. Le contó sobre las tardes de lectura, sobre las recetas de galletas que nunca salían igual 2 veces, sobre las lecciones de vida disfrazadas de cuentos de hadas. Alejandro escuchó cada palabra, observando cómo los ojos de Luna se llenaban de lágrimas cuando hablaba del día en que la perdió, cómo su voz
se volvía tierna cuando recordaba sus consejos. «Debe haber sido difícil perder a alguien tan importante», dijo él cuando ella terminó. «Sí, pero también me siento afortunada. Mucha gente vive toda la vida sin conocer ese tipo de amor incondicional. Yo lo tuve durante 15 años». La forma en que lo dijo, con gratitud en lugar de amargura, hizo que Alejandro se diera cuenta de algo fundamental sobre Luna. Había sufrido tanto como él, pero había elegido que ese sufrimiento la hiciera más compasiva en lugar de más dura. «¿Y tus padres?», preguntó Luna suavemente. «¿Sigues en contacto con ellos?». Alejandro tensó automáticamente la mandíbula. Sus padres, que habían visto su éxito como una validación de su propia ambición, que lo habían presionado desde pequeño para que fuera el mejor, el más exitoso, el más implacable. «Es complicado», dijo finalmente. «Ellos tienen una idea muy específica de quién debería ser yo. No creo que les gustara mucho esta versión». Luna se acercó un poco más a él en la manta, y su cercanía hizo que Alejandro sintiera que el aire se volvía más espeso. «Esta versión de ti es mi favorita», dijo con una sonrisa tímida. «La persona que se quita los zapatos para sentir la hierba, la que escucha como si cada palabra importara». Sus rostros estaban muy cerca ahora. Alejandro podía ver las pequeñas motas doradas en los ojos de Luna, podía sentir su respiración suave contra su mejilla. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Lentamente, como si fuera el momento más natural del mundo, él levantó su mano para acariciar su mejilla. Luna cerró los ojos al contacto, inclinándose ligeramente hacia su palma. «Luna», susurró él, su voz ronca de emoción. Ella abrió los ojos y lo que él vio allí lo golpeó como un rayo. Confianza, ternura y algo que se parecía peligrosamente al amor. Se inclinaron el uno hacia el otro, el espacio entre ellos reduciéndose centímetro a centímetro. Alejandro podía sentir el calor de sus labios, podía imaginar lo suave que sería besarla cuando un frisbee aterrizó directamente en su picnic, derribando las bebidas. «Lo siento mucho», gritó un joven corriendo hacia ellos. «Se me fue de las manos». El momento se rompió, pero cuando Alejandro miró a Luna, ella estaba sonriendo con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. No había desilusión en su rostro, sino algo que se parecía a expectativa, como si supiera que ese casi beso era solo el primero de muchos. La semana siguiente al picnic estuvo cargada de una tensión eléctrica que ambos sentían pero ninguno mencionaba. Sus encuentros diarios en el café se habían vuelto más intensos, llenos de miradas que duraban demasiado y roces accidentales que no se sentían accidentales en absoluto. Alejandro había empezado a llegar incluso más temprano, solo para ver la expresión de alegría en el rostro de Luna cuando lo descubría ya sentado en su mesa. Y Luna había comenzado a arreglarse con más cuidado cada mañana, eligiendo colores que sabía que le gustaban a él, poniéndose un poco de brillo en los labios. Era martes por la tarde cuando todo cambió. Luna estaba esperando a Alex en el café, leyendo Persuasión por enésima vez, cuando la campanilla de la puerta sonó. Levantó la vista esperando verlo a él, pero en su lugar entró una mujer espectacular. Alta, rubia, vestida con un traje que gritaba dinero y sofisticación. Sus tacones resonaron contra el suelo de madera mientras escaneaba el café con ojos calculadores. Cuando su mirada se posó en Luna, la estudió con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Disculpe», dijo la mujer, acercándose a la mesa de Luna, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿No ha visto por casualidad a un hombre de unos 36 años, alto, ojos verdes, probablemente vestido modestamente? El corazón de Luna se aceleró. Esa descripción encajaba perfectamente con Alex. «Puedo preguntar quién lo busca», respondió Luna con más calma de la que sentía. La sonrisa de la mujer se volvió más afilada. «Soy Valentina Morales, su exprometida. Sé que está por aquí, en algún lugar de este pintoresco barrio, jugando a ser otra persona». Luna sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Exprometida? ¿Alex había estado comprometido? Y algo más la molestaba. La forma despectiva en que la mujer había dicho pintoresco,
como si lavapiés fuera algo de lo que avergonzarse. «No sé de qué me habla», mintió Luna, cerrando su libro. «Y ahora, si me disculpa...» «Oh, por favor». Valentina se sentó sin invitación en la silla frente a Luna. «No me tome por tonta. Llevo días haciendo que alguien vigile este café. Sé que viene aquí, y por la forma en que me mira, sé que lo conoce». Luna se puso de pie, recogiendo sus cosas con manos temblorosas. «No tengo nada que decirle». Pero Valentina fue más rápida, agarrando suavemente la muñeca de Luna. «Escúcheme bien, niña. No sé qué le ha contado Alejandro sobre mí, pero puedo asegurarle que solo ha escuchado la mitad de la historia. Él no es quien aparenta ser. Es el dueño de una empresa multimillonaria, vive en una mansión en La Moraleja y probablemente está jugando con usted porque se aburre». Luna liberó su muñeca, pero las palabras de Valentina habían encontrado su marca. Todas las pequeñas inconsistencias que había notado en Alex, la cesta cara, sus manos demasiado suaves para alguien que trabajaba con ellas, su forma de hablar que a veces sonaba más educada de lo que correspondía a alguien entre trabajos, de repente cobraron sentido. «Está mintiendo», susurró Luna, pero su voz careció de convicción. «¿De verdad? Pregúntele sobre Serrano Tech. Pregúntele sobre la mansión. Pregúntele por qué un hombre multimillonario está jugando a ser pobre en Lavapiés». Valentina se levantó, alisando su falda perfecta. «Cuando se canse de ser su experimento social, yo estaré aquí para recoger los pedazos, como siempre». Y con eso salió del café, dejando a Luna temblando y con el mundo tambaleándose bajo sus pies. Cuando Alex llegó 20 minutos después, encontró a Luna exactamente donde la había dejado la noche anterior, pero todo había cambiado. Estaba rígida, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y no levantó la vista cuando él se sentó. «Luna, ¿qué pasa?», preguntó inmediatamente, alargando la mano para tocar la suya, pero ella la retiró. «¿Quién eres realmente, Alex?», preguntó con una voz que él nunca le había escuchado antes, fría, distante. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Había llegado el momento que había estado temiendo desde el primer día. «¿Qué quieres decir?». «Tu exprometida estuvo aquí, Valentina». El nombre cayó entre ellos como una bomba. Alejandro palideció y Luna vio confirmación en su expresión. «Luna, ¿puedo explicar? ¿Eres millonario?». La pregunta salió como un susurro roto. «¿Es eso verdad?». Alejandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo podía explicar que había empezado como una mentira para protegerse, pero que se había convertido en algo real? ¿Cómo podía hacerle entender que con ella había descubierto una versión de sí mismo que no sabía que existía? «Sí», admitió finalmente, y vio cómo la palabra golpeaba a Luna como una bofetada. «¿Y la empresa? ¿Serrano Tech? Es mía, sí». Luna cerró los ojos, como si no pudiera soportar mirarlo. «¿Hay algo más que no me hayas dicho? ¿Alguna otra mentira que deba saber? Luna, por favor, déjame explicar. Sé cómo suena, pero... ¿cómo suena?». La voz de Luna subió de tono, atrayendo las miradas de otros clientes. «Suena como que he sido una idiota. Suena como que has estado riéndote de la bibliotecaria tonta que se creyó todas tus historias sobre estar perdido y necesitar ayuda». «No». Alejandro se inclinó hacia adelante desesperado. «Luna, nunca me he reído de ti. Lo que siento por ti es real. Todo lo que te he dicho sobre lo que significas para mí es verdad». Luna se levantó, recogiendo sus cosas con movimientos mecánicos. «Necesito tiempo para pensar». «Luna, espera». Pero ella ya se dirigía hacia la puerta. Se detuvo por un momento sin darse la vuelta. «La persona de la que me enamoré era Alex, el hombre con el casaco roto que necesitaba encontrarse a sí mismo. No sé quién es Alejandro Serrano, el multimillonario que juega a ser pobre». Y con eso salió del café, dejando a Alejandro solo con el peso aplastante de la verdad. Había encontrado el amor de su vida y acababa de perderla por su propia cobardía. Los siguientes 3 días fueron los más largos en la vida de ambos. Alejandro no salió de su apartamento. Se quedó sentado en esa silla de madera desgastada, mirando el teléfono, escribiendo mensajes que nunca enviaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Luna cuando comprendió la verdad.
esa expresión de traición que le había atravesado el corazón como un cuchillo. Luna, por favor, déjame explicarte. Lo que siento por ti es real. Borró el mensaje. Sé que te mentí, pero nunca sobre lo que significas para mí. También lo borró. ¿Cómo se explica que habías encontrado tu verdadero yo en una mentira? ¿Cómo se le dice a alguien que la amas precisamente porque con ella pudiste ser auténtico por primera vez en tu vida? Su teléfono sonó el segundo día. Bernardo. Alejandro, necesito saber si vas a volver. La junta directiva está haciendo preguntas que no puedo seguir esquivando. Una semana más, murmuró Alejandro, su voz ronca por no haberla usado. ¿Estás bien? Suenas. Estoy bien. Pero no lo estaba. Había perdido el apetito. No había dormido más de 2 horas seguidas, y cada vez que pasaba por el espejo, veía a un hombre que había olvidado cómo sonreír. Mientras tanto, Luna tampoco estaba mejor. Había llamado enferma al trabajo por primera vez en 3 años, incapaz de enfrentarse a los libros y las historias de amor, cuando su propio corazón estaba hecho pedazos. Se quedó en su apartamento, rodeada de las novelas que siempre habían sido su refugio, pero las palabras se difuminaban ante sus ojos. Cada historia de amor le recordaba a Alex, a Alejandro. ¿Quién era realmente? ¿El hombre que se quitaba los zapatos para sentir la hierba? ¿El que la escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro? ¿O era todo una actuación elaborada? Su mejor amiga, Carmen del Café, había aparecido el primer día con sopa casera y una actitud de no aceptar un no por respuesta. «Cuéntame qué pasó», había exigido, instalándose en el sofá de Luna como si tuviera todo el tiempo del mundo. Luna le contó todo: la aparición de Valentina, las mentiras, la revelación. Carmen la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», sollozó Luna al final. «No es que sea rico, no es que tenga una empresa, es que no confió en mí lo suficiente como para contarme la verdad». «Y si había una razón para eso», sugirió Carmen suavemente. «Has visto cómo es con la gente, Luna. Se ve como alguien que ha sido herido antes». «Pero yo no soy Valentina», protestó Luna. «Yo nunca lo habría lastimado por dinero o poder. ¿No se daba cuenta de eso?». Carmen la abrazó mientras ella lloraba, pero también plantó una semilla de duda. A veces, cuando has sido traicionado, no puedes ver claramente quién es de confianza y quién no. A veces el miedo toma las decisiones por ti. El tercer día, Luna finalmente salió de su apartamento. No podía evitarlo. Necesitaba ir al café. No para verlo, se dijo a sí misma, solo para recuperar algo de normalidad. Pero cuando llegó, Alex no estaba allí. Su mesa habitual estaba ocupada por una pareja de turistas, y Luna sintió una punzada de algo que no quería identificar como decepción. «No ha venido en 3 días», le dijo Carmen, apareciendo a su lado con una expresión preocupada. «Y tú también has desaparecido. ¿Qué está pasando realmente aquí, Luna?». Luna se sentó pesadamente en una mesa diferente, una que no tenía recuerdos de conversaciones susurradas y miradas cómplices. «Me mintió sobre quién era Carmen. Durante semanas me dejó creer que éramos compatibles. Y ahora que sabes que tiene dinero ya no son compatibles». La pregunta la golpeó como una bofetada. ¿Era eso? ¿Se trataba del dinero o se trataba de la mentira? «No es sobre el dinero», dijo lentamente. «Es sobre la confianza. Si me mintió sobre algo tan básico como quién es, ¿en qué más me mintió?». Pero incluso mientras decía las palabras, una parte de ella recordaba cada conversación que habían tenido. Cada vez que él había hablado sobre perderse a sí mismo, sobre necesitar encontrar quién era realmente, sobre la traición que había sufrido. Todo eso había sido verdad. Lo había visto en sus ojos, lo había sentido en su voz. ¿Y si la mentira sobre su identidad había sido la única manera que conocía de protegerse para poder encontrar algo real? Esa noche, Luna se quedó despierta mirando al techo, con el corazón dividido entre el dolor por la mentira y la comprensión lenta, renuente, de que tal vez Alejandro, había estado tan asustado como ella. Tal vez los dos habían estado protegiéndose, él con mentiras
y ella con expectativas imposibles basadas en novelas románticas. Y tal vez, solo tal vez, lo que habían encontrado juntos había sido demasiado real para que las mentiras importaran. Pero, ¿cómo se supera algo así? ¿Cómo se construye confianza sobre las ruinas de una mentira, por bien intencionada que fuera? A la mañana siguiente, Luna tomó una decisión. Agarró su teléfono con manos temblorosas y escribió un mensaje que cambiaría todo. «Puede venir a mi apartamento. Precisamos conversar». Alejandro leyó el mensaje de Luna una docena de veces antes de convencerse de que era real. Sus manos temblaron mientras respondía un simple «voy para allá», y luego se quedó paralizado, dándose cuenta de que no sabía dónde vivía ella. Luna le envió su dirección, y él caminó por las calles de Lavapiés como un hombre dirigiéndose a su sentencia. Cada paso lo acercaba más al momento que definiría si había perdido para siempre lo único bueno que le había pasado en años. El edificio de Luna era viejo pero cuidado, con macetas de geranios en cada balcón. Cuando tocó el timbre del tercero B, su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podría oírlo a través del interfono. «Sube», dijo simplemente la voz de Luna, y él sintió un rayo de esperanza al escuchar que no sonaba completamente cerrada. Subió las escaleras despacio, tratando de organizar las palabras que había estado ensayando durante 3 días. Pero cuando Luna abrió la puerta, todas esas palabras cuidadosamente preparadas se desvanecieron. Tenía los ojos rojos de haber llorado. Llevaba puesto un pijama de algodón que la hacía parecer más joven y vulnerable, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada. Era la mujer más hermosa que había visto en su vida. «Pasa», dijo ella, haciéndose a un lado. El apartamento era exactamente lo que él había imaginado. Pequeño, acogedor, lleno de libros y plantas. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que se curvaban bajo el peso de cientos de volúmenes, y había mantas de ganchillo dobladas sobre un sofá que había visto días mejores, pero que irradiaba calidez. «Siéntate», Luna señaló el sofá, pero ella misma se quedó de pie, abrazándose a sí misma como si necesitara una barrera física entre ellos. Alejandro se sentó al borde del sofá, inclinándose hacia adelante, con las manos enlazadas entre las rodillas. «Luna, yo...» «No», lo interrumpió ella suavemente. «Déjame hablar primero. He tenido 3 días para pensar, y hay cosas que necesito decir». Él asintió, preparándose para lo peor. «Estoy herida», comenzó ella, y cada palabra fue como un golpe en su pecho. «Estoy herida porque confiaba en ti completamente. Te conté cosas que nunca le había contado a nadie. Me abrí a ti de una manera que nunca había hecho antes». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y Alejandro tuvo que apretar los puños para no levantarse y abrazarla. «Pero también he estado pensando en todo lo que me dijiste sobre sentirte perdido, sobre necesitar tiempo para averiguar quién eras realmente. Y he estado recordando cada conversación que tuvimos, cada momento que compartimos». Luna finalmente lo miró directamente a los ojos, y él vio dolor allí, pero también algo más: comprensión. «Todo lo que me dijiste sobre cómo te sentías, sobre lo que estabas buscando era verdad, ¿no?» «Cada palabra», respondió él con voz ronca. «Luna, sé que te mentí sobre quién era, pero nunca te mentí sobre lo que sentía. Contigo descubrí una versión de mí mismo que no sabía que existía». Ella asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Eso es lo que hace que esto sea tan difícil, porque la persona de la que me enamoré era real. Era solo incompleta». Alejandro se levantó entonces, incapaz de seguir manteniendo la distancia. «Luna, déjame explicarte todo. Después de lo que Valentina me hizo, no podía confiar en nadie. Cada persona que se acercaba a mí tenía un interés oculto, una agenda. Cuando decidí tomarme este tiempo, solo quería desaparecer, ser invisible». Dio un paso hacia ella, y cuando Luna no retrocedió, continuó. «Pero entonces te conocí, y por primera vez en años, alguien me veía como solo un hombre. No como una cuenta bancaria, no como una conexión útil, solo como Alex. Y esa sensación era tan liberadora que me daba miedo arruinarla». «¿Cuándo ibas a decirme la verdad?», preguntó ella suavemente.
Cada día me decía que sería al siguiente, admitió él. Cada día encontraba una excusa para posponerlo un poco más. Tenía terror de que cuando supieras quién era realmente, me mirarías diferente, que verías oportunidades en lugar de mí. Luna lo estudió en silencio durante un largo momento. ¿Sabes cuál es la parte más absurda de todo esto?, dijo finalmente. Que tú pensaras que me importaría tu dinero. Alejandro, yo vivo con el sueldo de una bibliotecaria. Mi idea de una gran extravagancia es comprar un libro nuevo en lugar de uno usado. Si hubiera querido a alguien por su dinero, ¿no crees que habría apuntado más alto que un desconocido con un casaco roto? Él se quedó sin aliento. Por supuesto, Luna nunca había mostrado interés en cosas materiales. Su felicidad venía de libros viejos, de tardes lluviosas, de alimentar patos en el parque. «Eres idiota», continuó ella, pero había una sonrisa temblorosa en sus labios. Un idiota hermoso y complicado que no se da cuenta de que algunas personas pueden amarte por quien eres, no por lo que tienes. ¿Puede?, preguntó él, aferrándose a esa pequeña palabra como a un salvavidas. ¿Hablas en presente? Luna se acercó a él hasta que solo hubo unos centímetros entre ellos. «Alejandro Serrano», dijo su nombre completo por primera vez, saboreando cada sílaba. «Te enamoraste de mí cuando pensabas que era solo una bibliotecaria aburrida. Yo me enamoré de ti cuando pensaba que era solo un hombre perdido con un casaco roto. Tal vez eso nos dice algo sobre lo que realmente importa». Él levantó las manos para enmarcar su rostro, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas húmedas. «¿Me perdonas?», susurró. «Solo si me prometes una cosa», respondió ella, cubriendo sus manos con las suyas. «Nunca más me ocultes quién eres, ni las partes buenas ni las difíciles. Si vamos a hacer esto, tiene que ser con total honestidad». «Te lo prometo», dijo él, y se inclinó para presionar su frente contra la de ella. «Luna, te prometo que nunca más habrá mentiras entre nosotros. Y te prometo que el hombre del que te enamoraste, ese Alex que encontró la paz contigo, es la parte más real de mí». Ella cerró los ojos, respirando profundamente. «Entonces tal vez podamos intentarlo de nuevo, conocernos apropiadamente esta vez». Cuando ella abrió los ojos, él vio su futuro reflejado en esas profundidades chocolate. Complicado, imperfecto, pero completamente auténtico. Y por primera vez en días Alejandro Serrano sonrió de verdad. Las siguientes 2 semanas fueron como un cortejo completamente nuevo. Alejandro había decidido mostrarle a Luna todas las facetas de su vida, lenta y cuidadosamente, dejando que ella decidiera el ritmo. Comenzó llevándola a su oficina un sábado, cuando el edificio estaba vacío. Luna caminó por los pasillos de cristal y acero de Serrano Tech, con ojos curiosos pero no impresionados, tocando las plantas que él había puesto en cada rincón, porque recordaba que ella decía que los espacios necesitaban vida. «Es muy limpio», comentó ella mirando su oficina con sus ventanas panorámicas de Madrid. «¿Aquí es donde pasas la mayor parte de tu tiempo?» «Solía hacerlo», admitió él. 12, 14 horas al día a veces. Ahora no estoy seguro de si quiero seguir haciéndolo». Luna se acercó a su escritorio, donde había una foto de él recibiendo un premio empresarial. En la imagen sonreía, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. «¿Te ves diferente aquí?», observó. «Mayor, más duro». «Me sentía diferente», dijo él acercándose a ella. «Me había convencido de que esa dureza era necesaria para sobrevivir en este mundo. Pero contigo recordé que también se puede ser fuerte siendo gentil». Luna sonrió, tomando su mano. «Muéstrame más», dijo simplemente. La llevó a su casa en La Moraleja al día siguiente. La mansión era impresionante. Jardines perfectamente diseñados, una piscina que parecía un lago natural, habitaciones que eran más grandes que todo el apartamento de Luna. Pero cuando recorrieron la casa, Alejandro se dio cuenta de algo que nunca había notado antes. Estaba completamente vacía de personalidad. Era hermosa, cara, pero no tenía alma. «¿Dónde está tu marca?», preguntó Luna, deteniéndose en el salón principal. «No veo nada que me diga quién eres realmente». Él miró a su alrededor con nuevos ojos y se dio cuenta de que tenía razón.
Todo había sido decorado por un diseñador profesional. No había libros desordenados, no había mantas arrugadas en el sofá, no había plantas que cuidar o fotos que contar historias. «Creo que es por eso que necesitaba escapar al apartamento de Lavapiés», murmuró. «Aquí me siento como un invitado en mi propia vida». Luna lo miró con ternura y comprensión. Las casas se convierten en hogares cuando reflejan el alma de quien las habita. Tal vez solo necesitas redescubrir cuál es tu alma ahora. Esa noche cenaron en la terraza bajo las estrellas. Alejandro había cocinado personalmente, algo que había aprendido durante su tiempo en Lavapiés, y Luna había traído vino y flores de su barrio. «Tengo una confesión», dijo Luna, mientras compartían una copa de vino. «Googleé tu empresa después de nuestra conversación». Alejandro se tensó ligeramente. Y entendí por qué Valentina quería usarte. No es solo que seas rico, Alejandro. Has construido algo increíble. Tu empresa protege información crítica de hospitales, universidades, organizaciones benéficas. Estás haciendo el mundo más seguro. Él la miró sorprendido. No había esperado que ella viera ese lado de su trabajo. La mayoría de la gente solo ve los números, las ganancias. Yo no soy la mayoría de la gente, sonrió Luna. Y creo que es hora de que dejes de asumir lo peor de las personas que te rodean. Fue entonces cuando Alejandro le contó sobre Valentina en detalle. Le explicó cómo ella había fingido amarle durante 2 años, cómo había robado información de la empresa para pasársela a la competencia, cómo había vendido su historia privada a los medios cuando él descubrió la traición. Por eso no podía confiar en nadie, terminó. Por eso necesitaba ser invisible por un tiempo. Luna escuchó todo sin juzgar, sus ojos llenos de compasión. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «Nadie merece ser traicionado así. Pero, Alejandro, no puedes vivir el resto de tu vida esperando que todas las personas que conozcas sean como ella». «Lo sé», admitió él. «Contigo estoy aprendiendo a confiar de nuevo. Lentamente, pero estoy aprendiendo». Luna se levantó de su silla y se acercó a la suya, sentándose en su regazo de una manera que hizo que el corazón de él se acelerara. «Bien», murmuró contra sus labios, «porque planeo quedarme el tiempo suficiente para que aprendas a confiar completamente». Se besaron bajo las estrellas, un beso que fue tierno y promisorio, lleno de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Cuando se separaron, Alejandro vio su futuro en los ojos de Luna, y por primera vez no le dio miedo lo que vio allí. «¿Te quedarías a dormir?», preguntó él suavemente. «No tiene que pasar nada, solo no quiero que esta noche termine». Luna sonrió acariciando su mejilla. «Me gustaría mucho», susurró. «Pero tienes razón, solo dormir. Todavía estamos conociéndonos, ¿recuerdas?» Él asintió besando su palma. «Todo el tiempo que necesites. Tenemos toda la vida para conocernos». Esa noche, Luna durmió en los brazos de Alejandro por primera vez, y ambos soñaron con un futuro que finalmente parecía posible. 2 semanas después de su reconciliación, Luna y Alejandro habían establecido una nueva rutina. Él había vuelto a trabajar, pero solo mediodía, y siempre terminaban encontrándose en el café por las tardes antes de que Luna saliera de la biblioteca. Era un jueves por la tarde cuando todo se complicó. Luna estaba organizando libros en la sección de literatura clásica cuando escuchó una voz familiar. «¿Luna? ¿Luna Campos?». Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con David Ruiz, un compañero de universidad que no veía desde hacía 3 años. Seguía siendo atractivo a su manera, alto, moreno, con esa sonrisa de comercial de pasta de dientes que había usado para conquistar a medio campus. «David», dijo ella sorprendida, «¿qué haces aquí?». «Investigación para mi nuevo libro», explicó él, acercándose demasiado. «Soy escritor ahora, ¿sabías? Mi primera novela salió el año pasado. Se vendió bastante bien». Luna asintió educadamente, dando un paso atrás para mantener una distancia apropiada. «Felicidades. Me alegra que hayas conseguido tu sueño». «Gracias. Y tú sigues tan hermosa como siempre», dijo él con una sonrisa que Luna recordaba como problemática. «Escucha, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero me gustaría compensarte. ¿Qué tal si cenamos juntos y me pones al día de tu vida?».
Luna sintió una punzada de incomodidad. David había sido su primer novio serio en la universidad y había terminado engañándola con su compañera de cuarto. La experiencia había sido devastadora para la joven Luna, contribuyendo a su decisión de refugiarse en los libros durante años. «No creo que sea apropiado, David. Estoy con alguien». Los ojos de David se encendieron con lo que ella reconoció como el desafío que siempre había encontrado irresistible cuando eran jóvenes. «Vamos, Luna. Solo una cena entre viejos amigos. Tengo tanto que contarte sobre mi éxito, sobre los países que he visitado promocionando mi libro». Fue entonces cuando apareció Alejandro. Había llegado temprano a la biblioteca para sorprender a Luna, y lo primero que vio fue a un hombre que claramente estaba coqueteando con su mujer. Un hombre que estaba demasiado cerca, que sonreía demasiado, y que obviamente estaba tratando de impresionarla. La reacción de Alejandro fue instintiva y feroz. Todos sus instintos protectores se activaron, combinados con una punzada de celos que no había sentido nunca antes, ni siquiera con Valentina. «¿Interrumpo algo?», preguntó apareciendo al lado de Luna y rodeándola con el brazo de una manera que marcaba territorio claramente. Luna se relajó inmediatamente bajo su toque, inclinándose hacia él con una sonrisa de alivio. «Alejandro, te presento a David Ruiz. David, este es Alejandro, mi novio». David miró a Alejandro con una evaluación calculadora. Vio el traje caro, el reloj que costaba más que un coche, la confianza innata de un hombre acostumbrado a ganar. «Encantado», dijo David extendiendo la mano. «Luna y yo fuimos muy cercanos en la universidad». Alejandro estrechó la mano con más fuerza de la necesaria, sus ojos verdes endureciéndose. «¿De verdad? Luna nunca me ha mencionado a ningún David». La implicación era clara. Si había sido importante, ella te habría recordado. Luna sintió la tensión en el aire y se apresuró a intervenir. «David se estaba yendo, ¿verdad, David? Bueno, en realidad esperaba poder convencerte de que cenáramos juntos. Por los viejos tiempos. Tengo tanto éxito que compartir contigo». «Ella ya tiene planes», interrumpió Alejandro, su voz peligrosamente suave. «Conmigo. Esta noche y todas las noches». David parpadeó, claramente no acostumbrado a que lo rechazaran tan directamente. «¿Solo será una cena?» «No», dijo Luna firmemente, sorprendiendo a ambos hombres. «David, aprecio que hayas pensado en mí, pero, como te dije, estoy con alguien. Y honestamente, después de cómo terminaron las cosas entre nosotros, no creo que tengamos nada de qué hablar». Alejandro la miró con orgullo y admiración. Su Luna, siempre tan gentil, había encontrado su voz cuando era necesario. David se sonrojó, finalmente captando el mensaje. «Bueno, si cambias de opinión», murmuró dejando su tarjeta en el mostrador antes de alejarse. Una vez que se fue, Luna se volvió hacia Alejandro. «¿Estás bien?», preguntó notando la tensión en su mandíbula. «¿Quién era ese idiota?», preguntó él más brusco de lo que había pretendido. Luna parpadeó, sorprendida por su tono. «Mi ex de la universidad. Me engañó hace años». «¿Por qué?». Alejandro se pasó una mano por el cabello, tratando de calmarse. «La forma en que te miraba, como si fueras su posesión, como si tuviera derecho a ti». Luna se acercó a él, poniendo sus manos en su pecho. «Hey», dijo suavemente, «respira. No tienes nada de qué preocuparte». «¿No?». La miró directamente a los ojos. «Luna, soy consciente de que soy mucho mayor que tú, de que tengo equipaje emocional, de que hay hombres más simples, más apropiados». Luna lo interrumpió besándolo suavemente. «Alejandro Serrano», murmuró contra sus labios, «eres el hombre más tonto y hermoso que conozco. ¿Crees realmente que después de todo lo que hemos pasado juntos, me iría con el primer idiota que aparezca alardeando de su éxito?» Él la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello. «Lo siento. No sé qué me pasó. Solo sé, Chusa, no puedo soportar la idea de perderte». «No vas a perderme», le aseguró ella, «pero necesitas confiar en mí, como yo estoy aprendiendo a confiar en ti». Alejandro asintió, dándose cuenta de que tenía razón. Los celos no eran solo sobre David, eran sobre su propio miedo de no ser suficiente para una mujer como Luna. «Tienes razón», admitió.
Lo siento. Luna sonrió tomando su mano. Ahora, ¿qué tal si me llevas a cenar? Tengo hambre y quiero que me cuentes más sobre tu día. Mientras salían de la biblioteca juntos, Alejandro se dio cuenta de algo importante. Los celos habían sido terribles, pero también habían clarificado algo para él. No era solo que amara a Luna, era que no podía imaginar su vida sin ella. Y esa realización era tan aterradora como maravillosa. Era sábado por la noche y habían pasado 6 semanas desde su reconciliación. Alejandro había preparado una cena íntima en su casa, cocinando personalmente cada plato, mientras Luna leía en el sofá, comentando ocasionalmente sobre el libro que tenía entre las manos. Había algo diferente en el aire esa noche, una electricidad, una tensión que habían estado construyendo durante semanas de besos cada vez más intensos y caricias que se detenían justo antes de cruzar la línea invisible que ambos habían respetado. Cenaron a la luz de las velas en la terraza, hablando de todo y nada, pero conscientes de que cada mirada duraba un poco más, cada roce accidental enviaba ondas de calor por sus cuerpos. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro cuando notó que Luna lo miraba con una expresión que no había visto antes. En ti, respondió ella honestamente, haciendo que él casi se atragantara con su vino. En nosotros, en cómo hemos llegado hasta aquí. Se levantó de su silla y se acercó a la suya, sentándose en su regazo como había hecho aquella primera noche. Pero esta vez, cuando sus labios se encontraron, el beso fue diferente, más profundo, más urgente, cargado de una promesa que ambos habían estado posponiendo. Luna, murmuró él contra sus labios, su voz ronca. Si no paramos ahora. No quiero parar, susurró ella, mirándolo directamente a los ojos. Alejandro, te amo. No solo al Alex del casaco roto, no solo al Alejandro exitoso. Te amo completamente, y quiero estar contigo completamente. Él la miró con una intensidad que la hizo temblar. ¿Estás segura? No hay prisa, podemos esperar. He estado esperando toda mi vida, dijo ella, acariciando su mejilla. He estado esperando a alguien que me hiciera sentir como tú me haces sentir. Segura, amada, completa. Alejandro se puso de pie, llevándola en brazos, y ella soltó una risita que se perdió en otro beso. La llevó a su habitación, donde las velas que había encendido antes proyectaban sombras danzantes en las paredes. La bajó suavemente junto a la cama, sus manos temblando ligeramente mientras acariciaba su rostro. Luna, yo nunca he sentido algo así, admitió. Contigo todo es diferente, más real, más intenso. Lo sé, murmuró ella, comenzando a desabotonar su camisa con dedos que también temblaban. Yo tampoco he sentido nunca nada así. Se besaron de nuevo, y esta vez ninguno se detuvo. Con una ternura infinita, se exploraron mutuamente, cada caricia una declaración de amor, cada susurro una promesa. Alejandro fue paciente y gentil, consciente de que para Luna era la primera vez, asegurándose de que se sintiera amada y cuidada en cada momento. «Eres perfecta», le susurró al oído haciéndola estremecer. «Eres absolutamente perfecta». Y cuando finalmente se unieron, fue como si dos almas que habían estado buscándose finalmente se hubieran encontrado. Luna se aferró a él, abrumada por la intensidad de las sensaciones, tanto físicas como emocionales. «Te amo», le dijo, mirándolo a los ojos mientras se movían juntos. «Te amo tanto que duele». «Y yo te amo a ti», respondió él, besando cada lágrima de felicidad que rodaba por sus mejillas. Más de lo que sabía que era posible amar a alguien. Después, yacieron entrelazados en la cama, sus respiraciones lentamente regresando a la normalidad. Luna trazaba pequeños círculos en el pecho de Alejandro, maravillada por lo diferente que se sentía todo. «¿En qué piensas?», preguntó él, acariciando su cabello. «¿En qué tenías razón?», murmuró ella contra su piel. «Todo es diferente contigo. Nunca imaginé que pudiera sentirme tan completa». Alejandro la abrazó más fuerte, besando la coronilla de su cabeza. «Nunca había hecho el amor antes», confesó, haciendo que ella levantara la cabeza para mirarlo. «Con las demás, era sexo. Esto contigo, esto es hacer el amor».
Luna sonrió besando suavemente su pecho. Mi abuela solía decir que cuando encuentras a tu persona, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Creo que tenía razón. Se quedaron despiertos hasta tarde, hablando en susurros, riéndose de tonterías, haciendo planes para el futuro. Luna compartió su fantasía secreta de escribir una novela romántica. Podríamos hacerlo juntos, sugirió él. Viajar, explorar, vivir. Yo puedo trabajar desde cualquier lugar, y tú podrías escribir sobre todos los lugares que visitemos. Luna lo miró con ojos brillantes. ¿Lo dices en serio? Completamente. Luna, quiero construir una vida contigo, una vida real, auténtica, llena de aventuras y momentos tranquilos y todo lo que está en el medio. Ella lo besó profundamente, vertiendo todo su amor en ese beso. Sí, susurró. A todo. Sí. Se durmieron entrelazados, con el corazón lleno y el futuro brillando ante ellos. Ninguno de los dos sabía que al día siguiente, su pequeña burbuja de felicidad estaría a punto de explotar. Pero esa noche, en los brazos el uno del otro, eran invencibles. Eran amor puro en su forma más perfecta. Y por unas horas preciosas, eso fue suficiente. Luna despertó envuelta en sábanas de seda y en los brazos del hombre que amaba. La luz dorada de la mañana se filtraba por las cortinas, bañando la habitación en una atmósfera casi mágica. Alejandro seguía durmiendo, su rostro relajado en una expresión de paz que ella nunca había visto antes. Se permitió unos minutos para simplemente observarlo, recordando cada momento de la noche anterior. Su cuerpo aún conservaba las sensaciones de haber sido amada tan completamente, tan tiernamente. Sonrió contra su pecho, pensando en cómo habían cambiado las cosas entre ellos. Se levantó cuidadosamente para no despertarlo, poniéndose su ropa del día anterior, y decidió preparar el desayuno. Quería sorprenderlo. Hacer algo especial para comenzar lo que sentía sería el primer día del resto de sus vidas juntos. En la cocina, mientras preparaba café y buscaba ingredientes para hacer tortitas, escuchó el sonido del timbre. Se quedó quieta por un momento, indecisa. Era muy temprano para visitas y no quería despertar a Alejandro. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez, seguido de unos golpes urgentes en la puerta. Luna se acercó cautelosamente y a través de la mirilla vio a un hombre mayor, bien vestido, con expresión de pánico. ¿Sí?, preguntó a través de la puerta. ¿Está Alejandro Serrano? Soy Bernardo, su asistente. Es una emergencia, por favor. Luna reconoció el nombre. Alejandro le había hablado de Bernardo como su mano derecha más confiable. Abrió la puerta, preocupada. Buenos días, señor Bernardo. Soy Luna. Alejandro está durmiendo, pero si es una emergencia. Bernardo la miró con sorpresa evidente, claramente no esperando encontrar a una mujer joven en pijama en la casa de su jefe tan temprano por la mañana. Disculpe la intrusión, señorita Luna, pero realmente necesito hablar con él urgentemente. Ha habido una brecha de seguridad masiva en los servidores de Serrano Tech. Los sistemas están caídos, los clientes están en pánico y la junta directiva está exigiendo respuestas. Luna asintió, dirigiéndose hacia las escaleras. Voy a despertarlo inmediatamente. Pero antes de que pudiera moverse, Bernardo continuó, su voz alta y agitada por el estrés. Nunca había visto nada así. 20 años trabajando para la empresa, y esta es la crisis más grande que hemos enfrentado. Si no controlamos esto inmediatamente, Serrano Tech podría perder millones. Los inversores ya están haciendo preguntas, la prensa está empezando a llamar. Luna se había quedado paralizada al pie de las escaleras. Las palabras la golpearon como una avalancha de realidad fría. Serrano Tech, 20 años trabajando para la empresa, millones, inversores, prensa. Todo se cristalizó en su mente de una manera brutal y definitiva. No solo era rico, no solo tenía una empresa, era el Alejandro Serrano, el magnate de la tecnología que salía en las revistas de negocios, el hombre que manejaba contratos gubernamentales y cuyas decisiones afectaban a miles de empleados. Había estado acostándose con un completo desconocido. Con piernas temblorosas, subió las escaleras. En el dormitorio, Alejandro comenzaba a despertarse,
su rostro iluminándose con una sonrisa cuando la vio. «Buenos días, preciosa», murmuró con voz ronca, extendiendo los brazos hacia ella. «Ven aquí». Pero algo en la expresión de Luna lo hizo detenerse. Estaba pálida, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y algo que parecía peligrosamente como traición. «Alejandro», dijo con una voz que él no reconoció, «Bernardo está abajo. Dice que es una emergencia con Serrano Tech». El nombre de su empresa en los labios de Luna sonó como una sentencia de muerte. Alejandro se incorporó inmediatamente, completamente despierto ahora. «Luna, ¿puedo explicar? ¿Serrano Tech es tuya?» La pregunta salió como un susurro quebrado. «¿La empresa de tecnología que sale en todas las noticias financieras?» Alejandro cerró los ojos, sabiendo que había llegado el momento que había estado temiendo. «Sí». Luna retrocedió como si la hubiera golpeado. «¿Y anoche? ¿Anoche fue real? ¿O era solo el gran CEO divirtiéndose con la bibliotecaria ingenua?» «No». Alejandro se levantó de la cama, acercándose a ella. «Luna, anoche fue lo más real que he vivido en mi vida. Te amo. Todo lo que pasó entre nosotros es verdad». Pero Luna ya se estaba dirigiendo hacia la puerta, recogiendo sus cosas con movimientos mecánicos. «No puedo», murmuró. «No puedo hacer esto». «Luna, espera». Alejandro la siguió, tratando de alcanzarla. «Déjame explicarte». Ella se detuvo en las escaleras, dándose la vuelta para mirarlo con ojos llenos de lágrimas. «¿Explicarme qué, Alejandro? Que mientras yo te entregaba mi corazón y mi cuerpo anoche, tú sabías que había una parte enorme de tu vida que seguías ocultándome. Que después de prometerte que nunca más habría mentiras entre nosotros, seguías mintiéndome. No te mentí. Por omisión sí lo hiciste». Su voz se quebró. «Alejandro, ¿tienes idea de quién eres realmente? Apareces en revistas, en periódicos. Hay artículos sobre tu vida personal, sobre tus relaciones. ¿Y yo? Yo no sabía nada de eso». Llegó al final de las escaleras donde Bernardo esperaba con expresión incómoda, claramente habiendo escuchado parte de la discusión. «Señor Serrano», comenzó Bernardo, «realmente necesitamos...» «Alejandro, los servidores de Serrano Tech han sido hackeados», interrumpió su voz alta y desesperada. «La junta directiva está en pánico. Necesitamos que vengas ahora mismo». Las palabras resonaron en el aire como una bomba. Luna miró entre Bernardo y Alejandro, la realidad final golpeándola como un martillazo. El hombre con quien había hecho el amor por primera vez, a quien había entregado su virginidad y su corazón, era una figura pública. Su vida privada era material de revistas, y ella, Luna Campos, bibliotecaria de Lavapiés, era completamente invisible en su mundo real. «Entonces era todo una brincadeira para ti», susurró usando la palabra portuguesa que su abuela le había enseñado para las crueldades disfrazadas de juegos. «¿Una distracción de luxo? Luna, no es eso. Dejaste que me enamorara de alguien que ni siquiera existe», dijo con una voz rota. «El Alex del apartamento de Lavapiés era una fantasía, y yo fui lo suficientemente tonta como para creer que era real». Tomó el casaco remendado que él había dejado en una silla, el mismo que ella había reparado con tanto cuidado semanas atrás, y se lo tendió. «Toma esto. Ya no lo necesitas. Probablemente nunca lo necesitaste realmente». Y con eso, Luna Campos salió de la vida de Alejandro Serrano, dejando atrás el eco de su corazón rompiendo y la certeza de que nunca volvería a ser la misma. Alejandro se quedó en las escaleras durante varios minutos después de que Luna se fuera, sosteniendo el casaco remendado contra su pecho como si fuera lo único que le quedaba de ella. El sonido de la puerta cerrándose había resonado en su alma como un final definitivo. «Señor Serrano», la voz de Bernardo lo sacó de su trance. «Realmente necesitamos...» «Dame 5 minutos», murmuró Alejandro, subiendo las escaleras hacia su habitación. Se vistió mecánicamente, su mente reproduciendo una y otra vez la expresión en el rostro de Luna, el dolor, la traición, la decepción. Había visto esa misma expresión una vez antes, el día que descubrió la traición de Valentina, pero esta vez era diferente. Esta vez, él era el culpable. Durante las siguientes 6 horas, se sumergió en la crisis de la empresa.
Los hackers habían penetrado los sistemas principales, comprometiendo información sensible de varios clientes importantes. Coordinó con el equipo de seguridad, habló con clientes furiosos, dio entrevistas a la prensa y manejó la crisis con la eficiencia fría que había perfeccionado durante años. Pero por primera vez en su carrera, su mente no estaba completamente en el trabajo. Cada vez que tenía un momento libre, veía el rostro de Luna, escuchaba sus últimas palabras. «Dejaste que me enamorara de alguien que ni siquiera existe». Era pasada la medianoche cuando finalmente la crisis estuvo bajo control. Los sistemas estaban siendo restaurados, los clientes habían sido tranquilizados y la prensa había recibido declaraciones que minimizaban el daño a la reputación de la empresa. Alejandro se quedó solo en su oficina, mirando por las ventanas de cristal hacia la ciudad que se extendía bajo él. Madrid brillaba con millones de luces, pero nunca se había sentido tan solo. Su teléfono vibró. Un mensaje. Por un momento loco, su corazón se aceleró pensando que podría ser Luna. Pero era de Valentina. Vi las noticias sobre el hackeo. Si necesitas ayuda para manejar la crisis de relaciones públicas, sabes dónde encontrarme. Los viejos tiempos. B. Alejandro miró el mensaje durante largo rato. Luego lo borró sin responder. Valentina representaba todo lo que había estado huyendo. El oportunismo, las relaciones calculadas, el amor como transacción comercial. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, apoyando la frente contra el cristal frío. En algún lugar de esta ciudad estaba Luna, probablemente llorando, sintiéndose traicionada y usada. Y lo peor de todo era que tenía razón en sentirse así. Había encontrado algo real, puro, auténtico, y lo había arruinado por su propia cobardía. No había sido capaz de confiar completamente, de ser completamente vulnerable, y ahora había perdido lo único que realmente importaba. Su teléfono sonó. Bernardo. Alejandro, la crisis está controlada por ahora, pero necesitamos hablar sobre los siguientes pasos. Bernardo, lo interrumpió Alejandro, quiero que contactes a los miembros de la junta directiva. Voy a delegar más responsabilidades operativas. Es hora de que otros tomen las riendas del día a día. ¿Estás seguro? ¿Es tu empresa? ¿Tu bebé? Mi bebé, repitió Alejandro amargamente. Sí, y mírame ahora. Tengo todo el éxito del mundo, y acabo de perder a la única persona que me hacía sentir realmente vivo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Es sobre la joven de esta mañana, ¿verdad? Luna. Sí, admitió Alejandro. Es sobre Luna. Bernardo, por primera vez en mi vida encontré a alguien que me amaba por quien soy realmente, no por lo que tengo. Y la perdí porque no tuve el valor de confiar completamente en ella. Las relaciones son complicadas, Alejandro. Tal vez solo necesitas tiempo. No, Bernardo. Luna tenía razón. Le prometí honestidad total y seguí ocultándole partes importantes de mi vida. Le prometí que nunca más habría mentiras, y mentí por omisión. No merezco una segunda oportunidad. Pero incluso mientras decía las palabras, una parte de él se rebelaba contra ellas. No podía simplemente rendirse. No podía dejar que el amor de su vida se fuera sin luchar. Colgó el teléfono y se dirigió hacia el elevador. Tenía una idea loca, probablemente desesperada, pero tenía que intentarlo. A las 2 de la mañana, Alejandro se encontró parado frente al edificio de Luna en Lavapiés. Su ventana del tercer piso estaba oscura, pero sabía que estaba ahí. Podía sentir su presencia como un imán. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Luna, sé que no quieres verme, y lo entiendo. Sé que te lastimé de una manera imperdonable, pero hay algo que necesitas saber, algo que nunca te dije y que cambia todo. Estaré en nuestro café mañana a las 6 a.m., a la hora en que nos conocimos. Si vienes, te contaré la única verdad que realmente importa. Si no vienes, respetaré tu decisión y nunca más te molestaré. Te amo, Luna. Y esa es la única mentira que nunca dije. Presionó enviar antes de poder arrepentirse, luego se quedó mirando la ventana oscura durante varios minutos más. Por favor, pensó hacia la ventana silenciosa. Por favor, dame una oportunidad más de hacer esto bien. Se alejó caminando por las calles vacías de Lavapiés, con el casaco remendado en las manos
y el corazón colgando de un hilo de esperanza. Luna había pasado la noche más larga de su vida. Después de recibir el mensaje de Alejandro a las 2 de la madrugada no había podido dormir. Se había quedado sentada junto a la ventana, mirando las calles vacías de Lavapiés, con el corazón dividido entre el dolor y una esperanza terca que se negaba a morir. Y esa es la única mentira que nunca dije. ¿Qué había querido decir con eso? A las 5:30 de la mañana se rindió. Se vistió con cuidado, eligiendo el mismo suéter color crema que llevaba puesto el día que se conocieron, y salió hacia el rincón de los libros. Cuando llegó, él ya estaba allí. Alejandro estaba sentado en la mesa donde todo había comenzado, pero se veía diferente. Llevaba puesto el casaco remendado. Tenía el cabello despeinado como si se hubiera pasado la mano por él repetidamente, y sus ojos verdes estaban rojos de cansancio y algo que parecía lágrimas. Se levantó cuando la vio entrar, y Luna notó que sus manos temblaban ligeramente. «¿Viniste?», murmuró como si no se hubiera atrevido a esperarlo realmente. Luna se sentó en la silla frente a él, manteniendo una distancia segura. «Tengo 5 minutos», dijo con una voz que sonaba más fría de lo que se sentía. «Después de eso me voy y no quiero volver a verte». Alejandro asintió, tragando saliva. «Luna, antes de que diga cualquier otra cosa, necesitas saber que lamento profundamente haberte lastimado. No hay excusa para lo que hice, para las mentiras que te dije». «Ya lo sé», respondió ella. «¿Esa es tu gran verdad?» «No», dijo él, inclinándose hacia adelante. «La verdad es esta. Nunca te mentí sobre lo que siento por ti. Cada palabra de amor que te dije era real. Cada momento de ternura, cada beso, cada vez que te dije que me habías salvado, era completamente verdad». Luna sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero mantuvo la compostura. «Alejandro, espera, por favor. La verdad es que tienes razón. El Alex que conociste en este café era una fantasía. Pero no era una fantasía que yo estuviera interpretando. Era una fantasía que estaba viviendo por primera vez en mi vida. Contigo descubrí quién podría ser si no tuviera miedo. Contigo encontré una versión de mí mismo que no sabía que existía». Se pasó una mano por el cabello, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Y la verdad más importante de todas es esta. Estoy completamente, irrevocablemente enamorado de ti. No del concepto de ti, no de la idea romántica de una bibliotecaria dulce. Estoy enamorado de Luna Campos, la mujer que ve magia en las tardes lluviosas, que alimenta patos como si fueran viejos amigos, que me hizo sentir por primera vez que podía ser amado por quien soy realmente». Luna cerró los ojos, sintiendo que su resolución se desmoronaba. «¿Y qué esperas que haga con eso, Alejandro? ¿Que olvide que me mentiste? ¿Que finja que no importa que seas una figura pública y yo sea nadie?» «No», dijo él con voz firme. «Espero que me dejes compensártelo. Espero que me dejes pasar el resto de mi vida demostrándote que lo que siento por ti es real». Se levantó de la mesa y, para sorpresa de Luna, se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. «Luna Campos, sé que suena a locura, pero nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Quiero casarme contigo, no porque sea rico y pueda darte cosas materiales, no porque necesite a alguien para completar mi imagen pública. Quiero casarme contigo, porque sin ti no soy nadie. Porque contigo descubrí lo que es el amor verdadero». Luna lo miró con ojos muy abiertos, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podría oírlo. «Alejandro, estás loco». «Completamente», admitió él con una sonrisa temblorosa. «Loco de amor por ti. Luna, podemos vivir donde tú quieras. Podemos ser tan públicos o tan privados como te haga sentir cómoda. Puedo vender la empresa, mudarme a un apartamento en Lavapiés, trabajar desde una computadora portátil. No me importa nada de eso si significa que puedo despertarme cada mañana con la certeza de que eres mía y yo soy tuyo». Las lágrimas que Luna había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. «¿Y cómo sé que no volverás a mentirme? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?» Alejandro apretó sus manos mirándola directamente a los ojos. «Porque te estoy entregando todo lo que soy, incluyendo las partes feas y complicadas.
Porque estoy eligiéndote por encima de mi miedo, por encima de mi pasado, por encima de todo lo demás, y porque te amo demasiado como para arriesgarme a perderte de nuevo. Luna lo estudió durante un largo momento, viendo la vulnerabilidad absoluta en su rostro, la forma en que temblaba esperando su respuesta. «Levántate», dijo finalmente. Él obedeció, y ella también se puso de pie. Se quedaron mirándose a los ojos, el mundo entero reducido a ese momento, a esa decisión. «Si hago esto», dijo Luna lentamente, «tiene que ser con total honestidad entre nosotros, sin más secretos, sin más mentiras por omisión. Todo sobre la mesa, siempre. Todo», prometió él, «siempre. Y tiene que ser como socios iguales. No quiero ser tu mascota bonita o tu proyecto de caridad. Si vamos a hacer esto, lo hacemos como un equipo». «Como un equipo», acordó él. «Luna, eres la mujer más inteligente, fuerte y hermosa que conozco. Nunca querría nada menos que una sociedad completa contigo». Luna respiró profundo, tomando la decisión que cambiaría su vida para siempre. «Entonces sí», susurró. «Sí, me casaré contigo, Alejandro Serrano. Pero no porque seas rico. Me caso contigo porque eres mío y yo soy tuya». Él la besó entonces, un beso que fue promesa y perdón y amor puro, todo envuelto en uno. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo», murmuró él contra sus labios. «Por el resto de mi vida, te amo». «Y yo te amo a ti», respondió ella. «A todas las versiones de ti, Alex y Alejandro y quien sea que llegues a ser». Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en los jardines de la casa en La Moraleja, que Luna había ayudado a transformar en un hogar real. Estuvieron presentes solo sus familias más cercanas y los amigos más íntimos. Luna se mudó a la casa, pero mantuvo su trabajo en la biblioteca y comenzó a escribir su primera novela por las tardes. Alejandro delegó más responsabilidades en la empresa, trabajando desde casa 3 días a la semana para poder pasar más tiempo con su esposa. Un año después, en una noche cuando él llegó del escritorio, Luna lo esperaba con un sobre en las manos y una sonrisa tímida. «Tengo una novedad», dijo, sus ojos brillando de felicidad. Alejandro tomó el sobre con manos curiosas, y cuando vio el ultrasonido dentro, su mundo se expandió de maneras que no sabía que eran posibles. La abrazó fuerte, rodeándola en círculos en medio del salón, que ahora estaba lleno de plantas, libros y fotografías de todos los momentos felices que habían compartido. «El mejor capítulo de nuestra historia está prestes a comenzar», murmuró contra su cabello, repitiendo las palabras que había soñado decir desde el momento en que se enamoró de ella. Y allí, en una casa que por fin era un hogar, rodeados del amor que habían construido juntos, ladrillo por ladrillo, palabra honesta por palabra honesta, un nuevo amor floreció, pequeño, silencioso y completamente eterno. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.